Vamos pues a la parte editorial de hoy. Antes de cualquier otra cosa en el tema de hoy, y he llamado a esta parte, aquí le voy, preparémonos para lo que sigue. En relación con la famosa Casa Gris y sus secuelas, ya han hablado muchos. Sin embargo, han hablado del pasado. Que si la casa, que si Baker Hughes, que si José Ramón y que si el Jesús Ernesto andaba ahí bailando porque iba a la casa y pasaba fines de semana, lo que quieran ustedes. No es el pasado. ¿Qué sigue? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cómo va a afectar la gobernación ese comportamiento, esa conducta de este hombre que lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que está oculto? Ahí es donde vamos a poner ahorita el dedo en la llaga. Y antes de entrar al tema, quiero decirle que debemos los mexicanos respetar, no voy a decir rendirle un homenaje porque no es lo que procede y tampoco ellos lo pedirían, a una organización de la sociedad que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Durante un buen tiempo, su director general fue Claudio X González Jr., el hijo de don Claudio. Pero de hace algún tiempo para acá, él deja esa organización y se va para compartir con el licenciado Gustavo de Hoyos la formación de otra organización de la sociedad, Sí por México. Y quien dirige hoy, desde hace algunos meses, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es la doctora María Amparo Casar. Ella se ha distinguido por el estudio de los impactos de la corrupción. Es una persona que, entre otras especialidades que tiene en la cuestión política en la sociedad, ha tratado y ha estudiado ampliamente el tema de la corrupción. De tal manera que Mexicanos de la Corrupción no pudo estar en mejores manos que las que está hoy con la doctora Casar. Pero esta organización no se mantiene del aire. López ha intentado desprestigiarla. Es que recibe dinero del extranjero, ¿sí? También las Fuerzas Armadas y también y acá y muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano tiene un área de su estructura destinada a apoyar a aquellas organizaciones que combaten o exhiben la corrupción en gobiernos o en los grupos privados en connivencia y complicidad con los gobiernos. Pero no se mantiene sola. Hay que apoyar a Mexicanos contra la Corrupción. Por eso, yo le doy aquí algo tan sencillo como su dirección electrónica. Aquí está. Simplemente pongan contralacorrupción.mx y ustedes van a tener acceso a la página de Mexicanos contra la Corrupción. Y en la parte derecha, en la parte superior derecha, ahí viene un rectángulo donde dice deseo donar. Píquenle ahí y va a aparecer las opciones para convertirse en donador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Quiere ser usted un donador recurrente? Es decir, usted quiere que cada mes le descuenten de su tarjeta de crédito X cantidad que usted pone ahí. ¿O quiere ser donador de una sola vez? También ahí está. ¿Quiere usted un recibo para deducir eso en su declaración anual? Ahí hay un rectángulo para que usted dé todos sus datos fiscales y pueda hacerlo. Entre ahí. 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, lo que quiera usted dar. Lo que de acuerdo con su nivel de ingresos o de solvencia económica le permita. Pero lo importante no es la cantidad. Lo importante es que el ciudadano muestre apoyo real, efectivo en términos económicos a una organización de primera clase. Gente convencida de que hay que combatir la corrupción.
Yo lo invito, pues, a que ahí entre usted y diga cuánto quiere donar, de manera recurrente o solo una vez. Muy bien. Entremos ahora, pues, a esto. El caso de la Casa Gris es un poco como la punta del iceberg. O algunos ociosos dirían, Ángel, es como los bikinis, que exhiben lo menos importante y cubren lo mejor. La Casa Gris deja ver algunas cosas de la corrupción de los hijos del presidente y de él mismo y de la familia, pero también esconde algo más grave. En un plazo, en un periodo de 3-4 días, aparece un personaje, diríamos así, medio perversón, escondido, que es el ingeniero Daniel Chávez. Un hombre que en pocos años ha amasado una fortuna que sorprende a tirios y troyanos. Un hombre con una capacidad que ha sorprendido a muchos. Y de repente aparece otro de los hijos de López con una empresa por acá en Baja California Sur, y luego aparece José Ramón en su carta y los especialistas en esto del profundo Internet encuentran que utilizó una licencia del programa de software del paquete Word de una empresa española que vende paneles solares, Sci-Tech con Z. Y luego resulta que el ingeniero Daniel Chávez en Peñasco dona a la Comisión Federal de Electricidad 2,000 hectáreas para que ponga ahí un gran parque fotovoltaico. ¿Dónde piensa usted que van a comprar esos paneles solares? ¿Usted cree que se los van a comprar a Verdugo Solar Energy? No, hombre, a Sci-Tech. Y resulta que, ¿quién va a ser el principal cliente de de la energía que se genere ahí en ese parque fotovoltaico? Mayan Palace. ¿De quién? ¿Quién es el propietario? Daniel Chávez. Peñasco está en una parte desértica del desierto Sonora, Arizona, donde hay de los 365 días del año, hay 360 con sol, que ni las cachorras salen del solazo que hace ahí. Entonces, negocio redondo. ¿Y quién está relacionado con eso? Pues Pepito Monchi, José Ramón, el abogado que trabaja en Houston de abogado. Y en ese momento empiezan a salir cosas que el señor Daniel Chávez, que no cobra como supervisor de las obras del Tren Maya, resulta que tiene incrustados como a 20 de sus ejecutivos en la estructura de ese proyecto. Y apenas van 3-4 días. Y luego sale por allá que hay una concesión donde en tal parte que la Riviera Nayarit, la Riviera esto y la otra y la cosa, y resulta que tiende uno a pensar, mal pensado que es, que buena parte de la gran fortuna que ha hecho el ingeniero Daniel Chávez se debe a ese tipo de relaciones con políticos encumbrados. De tal manera, pues, el hombre, hay que reconocerlo, ha sido hábil para eso, y eso le ha permitido obtener beneficios mil, al grado tal de que ha construido un emporio en materia de hotelería, fraccionamientos, etcétera, en destinos de playa. Pero hábil él crea una fundación, la fundación creo que es Mayán o algo así, que en el Poliforum alguna vez se dio el lujo de traer, pagando, por supuesto, honorarios correspondientes, a Mario Vargas Llosa y a otros grandes intelectuales del mundo. Es un hombre, pues, que se mueve bien en esos segmentos o sectores de la sociedad.
un hombre reacio al reflector, es un hombre que tiende a ser, es seguidor de esta corriente de la moda que practica muy bien Paco Ignacio Taibo, el enemigo del Camay. Entonces ven a ustedes a este hombre con un libaizón, camisa desfajada y un greñero, no sé si traerá liendres y piojos ahí, pero se ve desaliñado. No obstante que tiene su fortuna, vale miles de millones de dólares, y si no, cuando menos cientos de millones de dólares. Con ese individuo está ligado la familia de López Obrador. Y en 3, 4 días han empezado a salir esas cosas. Y que es empleado de la empresa Case o no sé qué. ¿Y quiénes son los ejecutivos o los que aparecen en el directorio de esa empresa? 4 hijos o 3 del ingeniero Daniel Chávez. Hay una señorita o señora ahí que se apellida Wanderman o Vanderman, alguna cosa así. Ya ves, Ángel, esa no es, ¿no? Tiene el apellido del esposo, porque en Estados Unidos ya ve que cuando se casan, adoptan el apellido del esposo. Todos los que están ahí son Chávez. Chávez o no Chávez, Chávez, bueno, pues sí Chávez. Es una empresa parapeto para hacer negocios allá. Y de ellos es supuestamente empleado desde hace años José Ramón, que es un abogado distinguido, conocido en el litigio corporativo. Ya ve que usted aquí en México estaba él con firmas de abogados de gran reputación, etcétera. Lo único que se conoce de su actividad productiva fue una vez que estuvo metido en el gobierno del Distrito Federal, porque papi era el machuchón ahí, y choca una Cherokee que agarró, yo creo que sin permiso, blindada, y pum, le dio en la torre ahí. Eso es lo que se conoce de su actividad profesional de José Ramón. El hombre que, siguiendo el estilo familiar, también posee un rumen protuberante. Dicho en buen cristiano, una panzota de chelero. Ahora bien, el presidente, ¿cuál fue su reacción ante eso? La de un individuo que se ve descubierto en lo peor que como político que habló de la austeridad, la honradez y que no somos iguales, resulta que lo encueraron y exhibe sus vergüenzas como un hombre que conoce perfectamente la situación de sus hijos, no solo de José Ramón, que sabe de sus negocios y que él apoya a la persona que lo encubre laboralmente allá en Houston, el ingeniero Daniel Chávez. Y el señor se molesta, se encabrita, en vez de reconocer, estoy ordenando que se haga una investigación amplia para determinar cuál es el grado de responsabilidad, si la hubiere, de mi hijo, que no es un joven, es de 40 años y no se le conoce trabajo alguno todavía al chavalo, ¿eh? No se le conoce trabajo alguno. Muy bien, pero hay que reconocer que el vato algo tiene, porque de repente aparece una señora guapa, de dinero, al parecer, como dijo López, enamorada de un tanque de guerra casi ahí, ella delgada, de figura agradable, bien cuidada, abrazada de un individuo que le debe sacar como unos 80, 85 kilos, facilito. Y luego el otro, el más sordero de todos, el famoso Andy, aparece casado con una Miss venezolana, creo, alguna cosa así, que también tiene negocitos por ahí, ya le sacaron allí en La Paz, etcétera, etcétera. Entonces, dice uno, como diría el gran filósofo Pompín Iglesias, qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia. Eso es lo que le duele, lo que lo ha puesto loco. Ya estaba, pero más, porque lo descubrieron, lo exhibieron en su hipocresía y su falsedad. Y eso lo saben no solo los 18 gobernadores que firmaron un manifiesto servil, lacayos los 18,
Pero el que no tuvo madre fue el que firmaron los senadores de la fracción de Morena. Y ahí les va. Esto sí, perdónenme, pero esta declaración o este manifiesto es huérfano. Es decir, no tiene madre. Jamás recuerdo yo que seguidores del presidente en turno, que prácticamente todos eran priistas, excepción hecha del año 2000 para acá, que se hayan atrevido a decir, a poner por escrito esto. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República respalda incondicionalmente integrantes de otro poder, respaldando incondicionalmente al que representa otro poder. Dice uno, esto es el colmo, pero dicen, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la 4T, cualquier cosa que ello signifique, y a la reforma eléctrica. No, la reforma eléctrica ya se hizo el 2013-2014. En todo caso, a la contrarreforma eléctrica que pretende acabar la reforma eléctrica. Pero yo no he sabido que la reforma eléctrica sea un ente que pida, oigan, échenme la mano, no sean gachos, mis senadores, hombre, no sé. Y la 4T, pues nadie sabe qué significa. Así son de lacayos. Pero dice, punto 1, el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Perdónenme por la expresión que voy a usar, francés del sur, pero del sur profundo. Ya ni la chingan ustedes. ¡Qué vergüenza! Conozco a varios senadores de Morena. ¡Qué vergüenza que no hayan algunos de esos que conozco y los tengo en altísima estima, no hayan dicho, a ver, señores, a mí no me metan en eso, ¿no? Eso de que el presidente encarna al pueblo, a la patria, y a otro perro con ese hueso, diría el filósofo Rintintín. Es increíble el nivel de abyección de unos cuantos y que los otros se apegan ahí para no ser discordantes, para no quedar exhibidos o no mostrar un gesto mínimo de dignidad y decir, ¿encarna qué? Encarna, como diría el gran filósofo y amigo entrañable Paco Sea, encarna mis cataplines, señores. A mí no me metan en ese saco. Yo soy gente decente. Pero no hemos escuchado voz alguna de uno solo de los integrantes de la fracción de Morena. Y luego dice, los senadores y las senadoras que representamos a la cuarta transformación, no. Los senadores no representan a la cuarta transformación. No sean ustedes brutos. Los senadores representan cada uno, los que fueron elegidos por mayoría relativa, son 2 victoriosos y 1 de la fórmula de primera minoría. Esos 3 representan cada tercia de ellos a una entidad federativa. Ustedes no representan a la 4T, no sean brutos, no sean lacayos. Ustedes representan las entidades, los estados de la federación. Y dicen, condenamos de manera contundente las calumnias, el ataque mediático y la polarización de la oposición. A ver, ¿quién empezó esto? ¿A poco serán tan brutos que no se dan cuenta que el que ha sembrado la discordia, el que ha dividido este país casi como actividad fundamental de su gobierno, es el bulto? Él es el que ha ofendido a todo el mundo. Empresarios, académicos, intelectuales, artistas, políticos, no políticos, él. Y ahora condenan eso. No sean cínicos, por favor. Acepten la responsabilidad que tienen en eso. Ahora, esta es la parte que bárbaro, esto es casi heroico. Y mantenemos la frente en alto. Nomás les faltó decir, y hacemos horizonte con la mirada, porque apoyamos los ideales de justicia, igualdad y fraternidad que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señores, no se equivoquen. La ira hoy del presidente y sus lágrimas de cocodrilo no es porque represente esos ideales, al contrario, es porque descubrieron que lo único que representa es la opacidad, la sinvergüenzada, el aprovechar el poder público, sus familiares para enriquecerse cual jeques. Ese es el primer párrafo. Pero el segundo dice, estamos convencidos que tenemos un primer mandatario y un gobierno fuerte que da muy buenos resultados. Yo no sé dónde. ¿Será en la cosa de la cuenta de cheques que tiene cada uno de sus familiares? ¿O será por el monto de los contratos que obtienen del gobierno federal y también de algunos estatales? Pero buenos resultados en economía, en política, en cuestiones sociales, en educación, en salud, no es cierto. Son los peores resultados en 30, 40 años los que ha obtenido este gobierno. ¿Lo creerá esto el ciudadano? No, hombre. Pero tampoco le llega esto. Este es un pleito interno dentro del círculo rojo. Y luego dice, por lo que frente a una campaña de calumnias que tienen su origen en grupos económicos que perdieron sus privilegios, grupos económicos que perdieron sus privilegios. Por el contrario, si revisamos el nivel de la fortuna de los grandes cabezas de los grupos empresariales, resulta que ha aumentado. ¿Qué privilegios perdieron? ¿Cuáles? Al contrario, tienen derecho de picaporte en la oficina del presidente o de los secretarios de Estado. ¿De dónde sacan que perdieron privilegios? Los únicos que han perdido privilegios son millones de mexicanos que perdieron el único privilegio que tenían, un empleo mal pagado. Eso sí se los ha cargado el payaso. Luego dicen, y se oponen a una reforma eléctrica en beneficio de nuestra patria. Las senadoras y los senadores de Morena respaldamos incondicionalmente al presidente. Morena no permitirá que México regrese al viejo régimen. Es que Morena es el viejo régimen. En mentalidad, pero también en políticas públicas. Si hay algún grupo, alguna entidad hoy que representa al viejo régimen en materia de demagogia, manipulación, uso indebido e incorrecto y corrupto del gasto público, es Morena. Morena no permitirá que México regrese. Y estos son los senadores. Yo quisiera preguntarle a algunos, a los que son amigos entrañables, ¿tú firmaste esto? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Dice uno, no es posible. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión aquí? Que López ha sido exhibido en donde más le duele, la hipocresía de su honradez. Él dice honestidad porque no sabe hablar español, pero en esa escenografía montada. Y toda su familia, y cuando digo toda, es toda, no se equivoquen, toda es toda. Unos más, unos menos, unas más, otras menos, pero todos están metidos en la mierda de la corrupción. En ese olor fétido, en esa podredumbre, ahí es donde se sienten a sus anchas. Si no, al tiempo. Ahora, el presidente trae metido en la cabeza un rechazo casi obsesivo, visceral en contra de Carlos Loret de Mola. Como he dicho una y otra vez, no de ahora, sino desde hace tiempo, yo no comparto la forma de hacer periodismo de Carlos Loret de Mola. Pero eso no es obstáculo para que yo proteste y condene la forma en cómo el jefe de Estado se ha lanzado en contra suya. Eso es otra cosa. Y envía una petición al INAI para que averigüe cuánto gana, facturas y esto, etcétera, a sabiendas de que esa no es la función del INAI, ni tiene
esa función, ni tiene poder legal, etcétera. No es lo suyo, pues, para decirlo coloquialmente. Sin embargo, ¿por qué envía la carta a él? Para que le contesten que no, para poder decir, ya ven, está a favor de los sinvergüenzas, de los que roban, de los corruptos, de los que no quieren decir cuánto ganan. Y el INAI, de manera muy elegante, le contesta con 4 cuartillas que vale la pena leer. Aquí está el documento y seguramente el presidente ni lo leyó, no le interesa, porque a él lo que le interesa es decir, ya ven, no quisieron investigar porque son iguales, son cómplices. Eso es lo único que le interesa. Sin embargo, está la realidad que no desaparece como consecuencia de un oficio o de una petición y su respuesta. Ahora bien, ante todo esto que estamos planteando aquí, ¿qué sigue? Eso es lo que debe importarnos. Primeramente, el presidente ha exhibido o ha sido desnudado y se ha exhibido esa cualidad que tiene de ser cómplice de corruptos. Pero no es de ahora. No nomás es con los hijos. ¿Se acuerdan ustedes de Gustavo Ponce? ¿Se acuerdan de Bejarano? ¿De Carlos Simas, que en aquel entonces era esposo de las anticientíficas Sheinbaum? ¿Se acuerdan que aquí lo dijimos y luego fue corroborado por el mismo Carlos Ahumada desde Buenos Aires, donde él les pagó un viaje de placer a Europa a ambos? Ramón Sosamontes, sí, y esos trabajaban ahí, eran de su partido cuando era PRD. ¿Cómo cobijó a Bejarano, esposo todavía de la señora Dolores Padierna, de una historia negra que dejó en la delegación Cuauhtémoc y casi le da el patatús cuando lo derrota la señora Cuevas y le echan la culpa a Monreal? ¿Por qué no hace algo de autocrítica la señora Padierna y acepta, la gente no me quiere porque soy una corrupta? No, eso cómo, imposible. Y les quitaron una de las fuentes principales de dinero negro que tiene Bejarano y ella aquí en la Ciudad de México. Estamos pues ante una situación donde el presidente anda desbalanceado, por decirlo menos. Un hombre que está exhibiendo 2 rasgos muy peligrosos en todo gobernante. Primero, su cobardía en no reconocer que se equivocó y punto, una investigación y eso, y a ver, mijito, vente para acá y vete a cortar plátano allá en Tabasco o algo, pero ya déjate de aquellas cosas, ¿ya? Pero esa cobardía también está ligada con esa cosa cursi del llanto, de las lágrimas. Se le quebró la voz, no, se le quebró la chequera al hijo. Los descubrieron y hoy un ejército en diferentes secretarías y en áreas del sector público, no solo federal, sino de varios estados, estarán a la caza de copias de los contratos, favores, etcétera, concesiones. Eso es lo que lo tiene así. Pero esas lágrimas de cocodrilo que, como dije, es que cuando yo andaba y acá y mis hijos chiquitos ahí, pero llegaron mis comadres Lourdes Galás y otra no sé quién a cuidarlos y a llevárselos. ¿Qué tiene que ver? Es como cuando López Portillo, a los marginados solamente me queda pedirles perdón. No, no pida perdón, señor. Las decisiones absurdas, estúpidas que tomó, le dieron al traste a una economía y dilapidó usted prácticamente 80,000 millones de dólares. No llore. Si bien usted en sus últimos años vivió en condiciones difíciles, López Portillo, pero los hijos, la parentela. Entonces, cuando un gobernante se pone a llorar ahí, son lágrimas de cocodrilo, hombre. Entonces, ese es el primer
problema que tiene ahorita López. Segundo, la ira. Un gobernante jamás debe exhibir públicamente su coraje en contra de algo o en contra de alguien. Un jefe de Estado debe mostrar siempre ecuanimidad, mesura, prudencia, cordura. Este hombre no conoce el significado de esas palabras y se lanza con toda la fuerza del Estado en contra de Loret, en contra de Mexicanos contra la Corrupción y en contra de todos aquellos que apoyan a ambos, a Carlos y a Mexicanos contra la Corrupción. El hombre no se va a quedar con la estocada dentro. Lejos de decir, chin, me equivoqué, ¿no? Va a seguirle y va a radicalizar su posición. Lo hemos dicho aquí una y otra vez. No es de ahora. El manejo que se hace de las finanzas públicas es, pero lo peor que hemos visto en años. Aquí hemos seguido desde principios de este año el manejo perverso que han hecho del IEPS. Y todavía hay por ahí algunos, es que me da risa, la verdad, ya no me da coraje, que hablan de los subsidios que da Hacienda en el caso del IEPS. Y luego dice por ahí alguno, y ese es un dinero que está poniendo Hacienda. Con todo respeto, no voy a decir su nombre por respeto. Escribe en El Financiero. Póngase a estudiar, señor. Un impuesto no cobrado no es un dinero que pone Hacienda. Es un dinero que deja de recibir Hacienda. Pero no es un subsidio. Repito, abdica de la facultad de cobrar un impuesto en su totalidad que le aprobó el Congreso de la Unión. Ya se les agotó en 5 semanas, ya agotaron la posibilidad de cobrar 5.49 pesos por cada litro de gasolina verde, magna o la regular. Ya están en cero, nada están cobrando. Y ahí es donde este columnista dice, eso lo está poniendo el gobierno. ¿A quién lo está poniendo, señor? Con todo respeto, no sea usted ignorante en materia impositiva. Entonces, dice uno, ¿qué va a pasar ante los aumentos del precio del petróleo, de los crudos marcadores? Hoy hubo una noticia buena porque los mercados empezaron a recuperar su sensatez a raíz de la decisión, o más bien de la afirmación, de la declaración de autoridades rusas de que iban a replegar a sus tropas, algunas, pero al mismo tiempo los satélites norteamericanos están detectando una aglomeración, o sea, un acomodo de más y más tropas en la frontera con Ucrania, lo cual quiere decir que seguirá la incertidumbre y el precio del barril de petróleo seguirá aumentando. Pero luego tenemos a otros que dicen, no hay ningún problema por la caída de los ingresos que serán compensados con el aumento de la mezcla mexicana de petróleo del barril. Se pronosticó o se proyectó a $55, pero ahorita está en 86.21 o 90, una cosa así. Entonces, sí, y la gasolina ¿a poco tiene el precio anterior? Sin darse cuenta, porque además no estudian esos que dicen esas tonterías. La balanza petrolera, la balanza comercial petrolera es deficitaria. Es decir, lo que recibimos por la venta de petróleo crudo no alcanza a compensar lo que compramos de petrolíferos. Entonces, ¿de qué sirve que aumente el precio del barril de petróleo si nos está costando más caro el diésel y las dos gasolinas? Entre otras cosas, también el gas natural. Entonces dicen los señores que no se dan cuenta que el problema no está ahí, por favor. Y no se dan cuenta porque no estudian. Estamos ante una situación donde el resumen más brillante de lo que va a pasar es alta inflación y altas tasas de interés. Es decir, habrá una situación donde no va a ser solo privativa de México, va a afectar prácticamente
a todas las economías en el planeta. ¿Y qué va a suceder con las finanzas públicas? Cuando va a estar elevándose el precio del costo del crédito, perdón. Porque algunos dicen otra vez, es que es el costo del dinero. No, señores, por favor, sean serios. Lo que va a aumentar es el precio del crédito, que es la tasa de interés. Y para mí, demandante de crédito, ese va a ser el costo para mí. Pero en el mercado, el que la tasa X esté a 8, ese es el precio de ese crédito, de tomar crédito así. Es como cuando los CETES hoy subieron o están a 7.37, una cosa así. Esa tasa es el precio de ese financiamiento que tiene que pagar el gobierno federal, cuando hasta hace poco tiempo estaba pagando los CETES a 4.5%. Y si del dinero que tienen las Afores, 5 billones de pesos, el gobierno está amachinando 2.5 billones de pesos y la mayor parte de eso eran CETES, pues resulta que ahora va a tener que pagar más para servir esa deuda. Y eso va a quitarle dinero a otras áreas ya de por sí saqueadas por esta administración. Estamos pues ante una situación donde la actitud reacia de este gobierno de ver y analizar y estudiar y sacar conclusiones por lo que pasa en el mundo, estamos fuera, estamos ausentes de esas áreas del desempeño político y económico en el concierto de las naciones. ¿Por qué? Porque el presidente es un presidente aldeano, es un hombre que nomás piensa en Nacajuca, o en Tepetitán, o en Macuspana. Ese es su horizonte. Pero nadie se atreve a decir algo. Ahí están firmando los senadores y Monreal diciendo el mejor presidente en la historia de México. Ricardo, está bien que seas salamero y arrastrado, pero no caigas en eso. Mejor presidente en la historia de México, un individuo que no entiende el impacto de la alta inflación en el mundo, de los choques de oferta y demanda, de la elevación de las tasas de interés. Por favor, Ricardo, modera tu servilismo, por favor. Bien, ¿qué sigue pues? Tenemos 6 elecciones en puerta. Ahí le van: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y me falta otro, Tamaulipas. Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y otro más que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, ¿cuál? Quintana Roo, pero ya dije, pero me falta uno. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Pero antes de eso, el 10 de abril, Domingo de Ramos, por lo demás, va a ser la revocación de mandato. Y por ahí tenemos loquitos todavía, como ya saben ustedes quién. Es que la disidencia domesticada y babosadas por el estilo. Lo dice acá, cuando ya Gilberto Lozano ya es nadie ya se le acabó su negocito de frena, entonces ya no haya qué hacer, le dio cabida a Pedro Ferriz allá en su espacio. Estuvo ayer ahí con Plácido en Detona, y creo que debe de llevar, ¿cuántas vistas lleva ahí, por favor? Chécale ahí, Mailo. Chécale ahí, por favor, a ver cuántas lleva. ¿Cuántas lleva? A ver, Gilberto Lozano ahí en Detona, nomás para que vea usted el impacto real que tiene hoy Gilberto Lozano. Es como el loquito del pueblo. 3,400 vistas lleva. ¿Cuántas lleva la plática que tuvimos con Enrique de la Madrid? 32,000. Oye, Plácido, te voy a pedir un favor, hombre, no hay que ser gachos. Vamos a pasarle unas poquitas a Gilberto Lozano para que no se sienta tan despreciado. Ya, Gilberto Lozano ya no le hace caso a nadie. Nadie le hace caso. Ya ahí anda como loquito en la plaza del pueblo. Ahí. Así les pasa a todos esos. Y otros aferrados, es la oportunidad para quitar a López y aprovechémosla.
No, Damián, estás mal, estás mal. Entiendo, conozco, sé de tu honradez intelectual, pero esta vez creo que te equivocaste. En esas condiciones, pues, la revocación de mandato, y vean ustedes nomás para que vean la actitud real de Morena y los suyos. En ese desplegado de los 18 gobernadores, ya el INE les dijo, a ver, momento, bajen eso, es ilegal, porque la ley, la Constitución establece perfectamente que no debe hacerse promoción alguna de aquí a la realización del proceso de revocación de mandato. No les vale a ellos. 18 gobernadores diciendo que esto es lo máximo y acá, déjenme ver dónde tengo ahí el ridículo ese. Aquí está. El INE ordena retirar comunicado de gobernadores y gobernadoras. Va para atrás esto. ¿Por qué? Porque es propaganda. Pero eso vale madre. De repente, en una idea brillante, Pascal sube un tuit donde dice, por favor, mándenme o envíenme, perdón, una foto de un espectacular donde Morena esté llamando a ratificar el mandato, a que se quede López, dirección, dónde está y en qué ciudad. Y quiero que vean ustedes en el Twitter la cantidad de espectaculares que están subiendo los de Morena, particularmente en aquellos estados donde va a haber elecciones ahora en junio. Les vale madre violar la ley. No les interesa, pero están acordes con la visión de su líder supremo, el mejor presidente de la historia de México, un violador sistemático serial de la ley, incluida la Constitución. A ese glorifica Ricardo Monreal. Qué bajo has caído, Ricardo. Qué bajo has caído, qué bárbaro. Para que te levantes de esa profundidad va a estar muy difícil. Pero en fin, dicen en mi tierra, no es tarugo el que chifla, sino el que voltea a ver. Ni modo, Ricardo. Era tuya, la tuviste, la manoseaste y la dejaste ir, diría el filósofo Elcán Bermúdez. Muy bien. En ese panorama hay que prepararse todavía, como diría un buen amigo que está hoy enfrentando las consecuencias de la variante Omicron, que está en cama, espero que ya en unos cuantos días esté otra vez circulando. ¿Eh? Como dice ese entrañable amigo, dice, no va a estar peor, licenciado, va a estar más peor. Así es, va a estar más peor. Porque esta desesperación de López ante la inevitable ausencia de ciudadanos el 10 de abril en las urnas y luego las 6 elecciones, que con estas torpezas y estas actitudes es muy probable que muchos que iban a votar por el candidato de Morena probablemente lo reconsideren. Ante esto, que sería un filón, una veta riquísima de metales preciosos para la oposición, ¿dónde están los partidos? Desaparecidos. De tal manera que hoy, y no temo decirlo a todos, son una vergüenza nacional. ¿Dónde están los partidos de oposición? ¿Dónde está Dante Delgado y su partido que tienen ellos, que son la opción verdadera? Que vamos, ¿dónde están? ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PAN? Ahí andan más valientes la senadora Kenia y la senadora Xochitl, que tienen más cataplines que todos los demás. Ahí andan las dos. ¿Dónde está Marquito Cortés? Y cámbiate ese implante capilar que se te ve muy feo, Marco, hombre. Te ves ridículo. Ve a otra parte más fina. Parece que llegaste a una peluquería y te pusiste ahí un poco. Te ves mal. Es decir, ¿cómo podemos esperar un futuro luminoso para este país con esa clase política? Y repito las cifras para que se encabrite usted más. Morena, año 2022, prerrogativas, 1,700 millones de pesos, un poquito más. El PAN,
1,070 millones o 1,075 millones. PRI, 1,040 millones de pesos. ¿Dónde está la utilización correcta en favor de los ciudadanos y de su cultura democrática y cívica? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Dice uno, no, pues con razón están así, callados. Ellos a lo suyo, negociar y que tú, para mí, para tú, contratos por acá. Cuando deberían estar encabezando hoy la protesta. Era para que PRI, PAN y PRD tuvieran cubierto el país con volantes, con manifestaciones en las redes sociales, con un análisis claro, sencillo, órale, de las violaciones legales que pretende llevar a cabo el bulto. No, calladitos. Miren, termino con esto para que vean lo que nos espera. El viernes de la semana pasada, ahorita es miércoles, hace 5 días, en el noticiario de imagen, en el noticiario Bandera, el principal, en la noche, que dirige Ciro Gómez Leiva. Y todo parece indicar que le plantearon, bueno, estaba en la madresa ahí donde sale la escaleta, creo que se llama, una condena o alguna posición contraria o condenatoria a Carlos Loret de Mola. Y Ciro dijo, no, yo con eso no juego. Y no estuvo en el noticiero y lo sustituyó el viernes la coconductora en algún segmento, Kimberly Armengol. Ella sí aceptó hacerlo. Muy bien. El lunes, es decir, anteayer, tampoco apareció Ciro al frente del noticiario. Y se desataron las especulaciones y fueron alimentadas por un tuit del mismo Ciro, que dijo, fue un honor o es un honor haber conducido este noticiario, no sé qué, 5 años y eso. Y se soltaron más todavía y se extrajeron conclusiones afirmando que se iba a ir, lo habían suspendido, que lo había presionado la directiva de imagen o los responsables del contenido de sus noticiarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, para algunos el gozo se fue al pozo, porque ayer Ciro aparece otra vez. Y en una parte menciona, he estado orgulloso de esto y es lo de los 5 años y un poquito más, y dice, y quiero seguir estando más días, meses y años. Entonces ya muchos se desinflaron, ¿no? Sin embargo, la duda quedó sembrada. Y por desgracia, el desprestigio de imagen en lo que se refiere a su posición ante el gobierno del bulto López Obrador ha caído todavía. Valga la redundancia, la imagen de imagen cayó todavía más. Y lo lamento, soy parte interesada, yo trabajé 17 años en ese grupo, hice amistades entrañables ahí, personas a las que aprecio, muchas de ellas que me apoyaron en todo ese periodo, casi 20 años ahí, pero veo como un esfuerzo que pues se veía con una mayor dignidad, una mayor entereza y dignidad profesional. Lo único que parece ser la regla ahí es lo contrario. Pero en fin, como dice otro amigo, no nos engañemos, licenciado. En este país, la libertad de expresión solo la tiene el dueño de la empresa periodística, no sus empleados. Muy bien. Así es esto, pues. Preparémonos para lo más peor, porque lo peor ya lo estamos viendo, pero viene lo más peor. El bulto va a seguir en ese proceso de la pérdida de cordura. Va a seguir encabritándose, cubriendo a los suyos, cubriéndoles las vergüenzas. Lo que no se da cuenta es que ya es imposible.
aquí sí le valdría la pena que repitiere aquella expresión que soltó alguna vez: malditas redes sociales, a las que antes llamó benditas, pero como ya no lo idolatran, pues ahora resulta que son malditas. Pues hoy van a ser todavía, si fuere válida esa expresión, más malditas, porque ya le agarraron el hilito y no lo van a soltar. Y ahí no solo va a llorar, hasta le va a dar diarrea del coraje. Acuérdese usted de mí. Termina pues aquí la sección editorial de Platica con Ángel del miércoles 16 de febrero del año 2022. Mañana será Día Nacional. No le voy a decir por qué, se lo diré a ustedes el viernes. Pero mañana, como dijo aquel, como decía Rafael, mañana sabe que es un día especial, tirarita y no sé qué cosa. Pero mañana va a ser un día especial. El país estará de plácemes. Ya les diré el viernes por qué razón. Regresamos, pues. Nomás para corregirte, el señor es Daniel Chávez, no David Chávez. Es Daniel, ya me equivoqué, Daniel Chávez. Lo que pasa es que yo digo David quizá porque imagino al rey David luchando contra los grandes gigantes, los Goliaths, y él los ha derrotado. Pero no, la verdad es que se alió con otros más sinvergüenzas que él y ahí está el resultado. Daniel Chávez, que es el enemigo del champú, así es, y de la ropa planchada. Vámonos pues.